Muy buenos días para todos, amados. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora Miriam Camilo Rodríguez, damos comienzo a nuestro programa Cristo es nuestro refugio, deseándole a cada uno de ustedes que puedan estar disfrutando de esa paz interior que solamente Cristo nos permite disfrutar, que es lo que más desea, anhela nuestro corazón en medio de todas las dificultades, en medio de la enfermedad y en medio de muchísimas cosas que nosotros en nuestro andar diario estamos viviendo. Le doy gracias al Mesías Dios por este tiempo que me permite nuevamente con ustedes para poder traerles un mensaje de amor que sirva de restauración para sus vidas, igualmente que como lo ha sido para mi vida. Amado Padre Celestial, Dios, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo especial que tú me permites estar acá, Señor Dios, para poder traer un nuevo mensaje de amor, el mensaje que se va a tratar, que se trata de tu precioso Espíritu Santo de Dios y que ojalá sea de gran bendición para las almas, Señor. Señor, este es el día más importante, Señor, cuando tú derramaste de tu Espíritu a nuestras vidas, Señor Dios. Te pido, Padre amado, que seas tú abriendo la luz del entendimiento a cada oveja, Señor, que se disponga a querer escuchar este tema, para que este tema sea de bendición para las ovejas, y así mismo puedan llegar muchos a tu conocimiento, Señor. Te pido, Espíritu Santo, como siempre, Señor, que seas tú usándome, Señor Dios, de acuerdo a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el Maestro, tú eres el que lo das todo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por hacer posible, Señor, que esta palabra se pueda extender en todo lugar. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis preciosos, el tema precisamente que les traigo para la tarde de hoy se titula ¿Qué significa el Pentecostés? ¿Qué sucedió el día del Pentecostés? Es de tanta importancia que nosotros aprendamos a profundizar esto, porque muchos dicen el Pentecostés, pero ¿qué es? ¿Qué sucedió? ¿Cómo los cristianos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento y los de aún de esta época podemos recibir ese poder maravilloso del Espíritu Santo? ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? El tema que les traigo hoy, que yo creo, mis preciosos, que este es el último tema que ya les voy a compartir, si es la voluntad del Padre, del Espíritu Santo, que porque creo que es el tercero o cuarto tema, el día de Pentecostés, el poder del día del Pentecostés, que es de muchísima importancia para nosotros como cristianos, para nuestro andar diario, para nosotros poder entender y profundizar que sin el Espíritu Santo no podríamos hacer absolutamente nada. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Miramos acá en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos estaban esperando lo que Cristo les había dicho que les iba a llevar. Es importante aprender a mirar y poder reconocer cada característica del día de Pentecostés, su influencia en los primeros cristianos y la influencia de los cristianos de hoy en día, que nosotros tenemos que mirar y profundizar, que esto no fue solo en el Antiguo Testamento, fue en el Antiguo Testamento y sigue sucediendo en nuestras vidas. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se movía de acuerdo con los propósitos de Dios, no moraba permanentemente en los hombres. De ahí que podemos entender nosotros la oración del rey David cuando le decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto lo vemos en Salmos 51:11, lo cual sonaría impropio después del Pentecostés. Ahora no viene sobre nosotros un derramamiento especial solamente, sino está con nosotros. Cuando nosotros hacemos esa oración de fe, recibimos el precioso Espíritu Santo, que ya lo he repetido muchas veces. Pero este tema que vamos a tratar hoy es específicamente la primera vez que vino el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendió para cumplir un propósito, pero todavía no se había cumplido, no había venido el Espíritu Santo para todo el mundo, únicamente a personas especiales a las cuales con las que Dios Jehová tenía un propósito para que se cumpliese. En casos especiales vino el Espíritu Santo para muchas personas, pero todavía no se había establecido el Pentecostés. El Pentecostés no había descendido todavía, porque el día de Pentecostés no podía suceder hasta que Cristo viniera y cumpliera la misión, lo que él vino a cumplir, lo que Jehová Dios lo mandó. Y después de que Jesucristo hubiese dado su vida por nosotros, después de que nosotros fuimos redimidos, Él se fue y era necesario que Jesucristo se fuera
para que viniera el Consolador, la promesa que Jesucristo les prometió a los discípulos que esperasen allí en el lugar alto. Antes de Pentecostés, en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendió, nuevamente les digo, sobre algunas personas para ejecutar una tarea especial, dejándolas una vez terminada de esta obra, la obra que él tenía sobre ellos. Vino soberanamente sobre Bezaleel. Éxodo 31, 35. Vamos a leer ahorita estos pasajes. Estuvo también sobre Otoniel, que también lo vemos en Jueces 3:25, y se manifestó sobre Azarías, segunda de Crónicas 15:1. Vamos a mirar acá este pasaje, Éxodo 3:1. El Espíritu Santo que mostró acá, en Éxodo 3:1. Éxodo 31:1. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo os he llamado, dice el Señor acá, porque yo derramaré mi espíritu. Miremos acá, Éxodo 31:3. Dice el Señor, y lo he llenado. Mire, volvemos y leemos. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, y en ciencia, y en toda arte. Todos los talentos y dones que nosotros tenemos, todos han sido dados por el Espíritu Santo precioso de Dios. Ahora pasamos acá al pasaje 35. Al pasaje 35-31. ¿Qué nos dice nuestro Padre acá? Dice acá, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedra, de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así es como el aloy, todo talento, nuevamente lo repito, el Jehová Dios nos lo ha dado a través de su precioso Espíritu Santo. No es que nosotros digamos esto, no, uy, es que yo soy muy inteligente, o es que yo no, el Señor nos da esto. Si se desarrolla una inteligencia en nosotros, si hay sabiduría en nosotros, el Espíritu Santo de Dios cumple la orden dado por Jehová Dios, y Él nos da esto. Todos aquellos que tenemos diseños, talentos, todo el dado del Padre hasta cuando a Él le plazca. Y esto lo dio en Azarías. Ahora miramos acá en Azarías, segunda de Crónicas 15:1. Es maravilloso cuando nosotros podemos profundizar en esto, amados. Qué lindo. A mí me parece tan hermoso poder ver la obra maravillosa del Espíritu Santo. Yo me embelezo, amados, cuando yo me pongo a escudriñar las escrituras, que estoy a solas y que me pongo a leer. Es maravilloso todo lo que Él hace. Segunda de Crónicas 15:1. Dice, y vino el Espíritu, segunda de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Azar, y le dijo, oídme Azar, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días he estado en Israel y sin verdadero Dios, sin sacerdote que me enseñara sin ley. Qué maravilloso es esto, amados. Dirán que como repito la palabra maravilloso, pero es que no se le puede calificar otra cosa. Maravilloso, hermoso, algo excepcional lo que el Espíritu Santo hace. Nosotros no necesitamos cuando tenemos necesidades, yo lo he dicho muchas veces, de acudir al vecino ni la vecina. Cuando nosotros aprendemos a vivir esa vida en santidad como nuestro Padre Precioso quiere que nosotros lo hagamos, nosotros somos guiados por el precioso Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos esa vida en santidad, cuando nosotros pedimos la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Él descendió
pero es necesario nosotros pedir la llenura del Espíritu Santo, y para nosotros recibir la llenura del Espíritu Santo tenemos que dejar muchísimas cosas que nosotros teníamos en nuestra vida antes, para que podamos aprender a vivir esa vida en santidad, y así el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Si nosotros estamos andando en pecado, si nosotros estamos haciendo cosas ilícitas, cosas que al Señor no le agrada, ¿cómo vamos a poder disfrutar? Dios mío, yo lo digo, la llenura del Espíritu Santo. Nosotros la podemos disfrutar cuando nosotros nos disponemos y cuando nosotros profundizamos en la palabra del Señor y pedimos sabiduría al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento para poder entender lo que Él me habla. ¿Qué hago yo para poder recibir la llenura del Espíritu Santo? Que eso lo hablé en la prédica, en una de las prédicas pasadas. Es de muchísima importancia para nosotros poder tenerlo de esto. El Espíritu Santo, hoy estamos hablando especialmente de lo que fue el bautizo, el día de Pentecostés, pero para poder recibir la llenura del Espíritu Santo, debemos pedirla. Debemos pedir esa llenura del Espíritu Santo y dejar esa vieja manera de vivir que nosotros teníamos en nuestra vida pasada. Nosotros nos pegamos a cosas, a costumbres que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo, y nos pegamos a estas cosas y pensamos que la vida cristiana es algo aburrido, pero resulta que no, mis amados, se están perdiendo de algo maravilloso para aquella ovejita que quizás de pronto piense que la vida cristiana es algo aburrido. Una verdadera vida cristiana, como el Señor lo manda, es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de perseverancia, es una vida de templanza. El Señor nos da dominio propio para saber vencer toda aquella cosa, Señor Dios, que nos lastime, toda aquella cosa que trate de atacarnos. El Espíritu Santo nos protege de todas estas cosas, amados. Entonces, cuando nosotros profundizamos en esto, vemos que ese regalo precioso que nos dejó Jesucristo fue algo maravilloso, que nos llena del poder dado de acuerdo a la voluntad del Señor. Somos hijos adoptados por nuestro Padre, y así como hijos adoptados por nuestro Padre, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres especiales, guiados por el poder del Espíritu Santo, tratar de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, ser imitadores de mí, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida de sencillez, viviendo una vida de humildad y viviendo una vida de amor, que se pueda manifestar en ti, mis amados, el amor maravilloso de Cristo, que tú puedas mostrar que verdaderamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en tu corazón. Ahora miramos este otro pasaje, número 24:2. Número 24:2. Y alzando sus ojos vio a Israel, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaad, hijo de Beor, y el hijo de varón de los ojos abiertos, dijo, el que oyó los dichos de Dios, y el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. El Señor nos da todas estas cosas, esa sabiduría, ese entendimiento cada vez que leemos y escudriñamos su palabra, amados. El Señor nos enseña a discernir cuando nosotros tenemos problemas a través de su precioso espíritu. Señor, ¿será que sí debo estar así? Cuando tenemos esta duda, coloca este sentir. Cuando nosotros estamos haciendo algo que no le agrada al Señor, nosotros lo sentimos en nuestro corazón, nos sentimos incómodos, siento como que esto no está bien, y le preguntamos al Señor, esto no está bien lo que yo estoy haciendo, Padre, ¿qué decisión debo tomar? Si nosotros pedimos esta ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habla en sueños, nos habla en nuestro corazón, nosotros nos sentimos incómodos cuando estamos haciendo algo que no le agrada al Padre. Nosotros ya no necesitamos de nada más. Esa es la autoridad sobre nosotros, hacer las cosas no como a nosotros nos conviene, no como nosotros creemos que están bien cuando estamos bajo nuestras emociones. No, es con la guía y el poder maravilloso del Espíritu Santo, y así tu vida comenzará a ser una vida de éxito, una vida maravillosa, una vida cristiana, de amor, una vida de testimonio, a donde quiera que tú vayas, amado. Ahora miramos, en las verdaderas dolorosas acerca de la condición de muchas iglesias. Qué tristeza.
en estos tiempos que parecen tenerlo todo, menos el poder transformador del Espíritu Santo. Hace falta para poder ser la iglesia llena de Cristo, debe tener el poder del Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias creen que todos lo están haciendo bien, no por desacreditar, pero muchas hacen esto. Inventan una cantidad de cosas, de actividades que Cristo no ha mandado que las hagan, amados. Y todo se ve menos la unción del Espíritu Santo. No son guiadas por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué, mis preciosos? Porque yo he visto muchísimas cosas que hacen. Cristo no ha mandado que les haga. Y yo les he dicho, ¿por qué hacen eso si Cristo no ha mandado que hagan esto? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que esta iglesia no está siendo guiada por el Espíritu Santo, sino está guiada es por sus propios ego, por sus propias emociones, por lo que ve que cree que está bien. Y resulta que Cristo únicamente nos mandó a predicar su evangelio y hacer cosas todas dentro de los parámetros que están escritos en las Sagradas Escrituras, no hacer cosas fuera de esas cosas porque esas cosas no son de Dios. ¿Por qué lo sé yo? Porque el Espíritu Santo nos muestra, porque nosotros se desarrolla en nosotros ese discernimiento de que esto no es de Dios. Entonces, tristemente, las iglesias están haciendo estas cosas. Una de las verdades dolorosas que se ven tristemente en todo el mundo es esta, amados. El día de Pentecostés, hubieron las siguientes antecedentes, amados. El día de Pentecostés fue profetizado por Juan el Bautista y fue prometido por Jesús. Vamos a mirar acá en Mateo 3:11. Ellos anunciaron que iba a venir el día de Pentecostés y por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar. Antes de que esto sucediera, el Señor nos lo mostró. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo. Qué bueno que confirmemos esto. Esto dijo Juan en Mateo 3:11, amado. Ahora vamos a mirar que fue prometido por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar acá en Hechos 1:4. Dice el Señor, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Dios les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, y los discípulos hicieron caso de esto, porque fue un mandato maravilloso de nuestro Señor. Deberíamos nosotros apropiarnos de esta palabra que el Señor nos da. Y podemos mirar también en Hechos 1:14, 2:1, mis preciosos, para que anoten. Siempre les digo papelito y lápiz, mis preciosos, yo no alcanzo a anotar. Son bastantes temas. Existen algunas preguntas que nos ayudan a poder estudiar, mis preciosos, detenidamente este gran evento. Por ejemplo, ¿quién fue el agente del bautismo del Espíritu Santo? Nos hacemos esta pregunta. ¿Quién dio ese poder derramado de allí? Pues Jesucristo, lógicamente Jesucristo. Jesucristo actuó como el agente soberano, pues el bautismo del Espíritu no vino. ¿Se cumplió algún requisito que condicionara a Cristo a hacerlo? Ninguno. Fue voluntad de Él. Él manifestó su potestad, su soberana, al no dar a sus discípulos instrucción alguna acerca de sus requisitos o condiciones que debían seguir para recibir ese maravilloso bautismo. Aunque los discípulos oraban, sin embargo, no puede decirse que sus oraciones influenciaran a esta decisión del día de Pentecostés, la decisión de Cristo sobre el asunto en particular. Lo mismo podría decirse de las cosas que hicieron, tales como reunirse, echar suertes para buscar un sustituto de Judas, cuando Judas
el Judas que traicionó al Señor Jesucristo, que lo entregó, entonces hizo falta un discípulo. Ellos echaron suertes para escoger ese discípulo o ir al templo varias veces. Se reunieron, sin embargo, y no hay temor ni indicio de lo que hicieron, buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos atendieron al mandato de Cristo y esperaron allí, le hicieron caso al Señor. Cristo mostró su potestad y soberana relación con el Espíritu Santo, la iglesia y el cumplimiento profético que dio Jesucristo, lo que les dijo a ellos, igual cuando Bautista, cuando bautizaba en agua. Cuando Juan bautizaba en agua, mis preciosos, fue algo diferente, por cumplir un mandato. El ministerio actual del Espíritu Santo está subordinado al Hijo, más específicamente al Espíritu Santo. No podía venir antes que el Hijo fuera glorificado. Eso lo podemos ver en Juan 7:39, 16, 7. Finalmente, el derramado del Espíritu Santo en Pentecostés fue, como Pedro lo explicó, obra del Hijo, como Juan el Bautista lo expresó y lo profetizó. Él los bautizará en Espíritu Santo. Todos le creyeron a él. En la relación con la iglesia, Cristo muestra su poder soberano sobre la iglesia, no solo escogiendo a sus miembros, sino a sus líderes. En efecto, él mismo se declara constructor de su propia iglesia, siendo iglesia redimida y santificada por su sangre preciosa. Él es llamado la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena. Esto lo podemos ver en Efesios 1, 22, 23. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Los discípulos fueron su primera iglesia. Jesucristo necesitaba que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia para que la iglesia fuera llena de la llenura preciosa del Espíritu Santo, ejerciera el poder dado por el Espíritu para que su evangelio se siguiese predicando por todo el mundo. Por eso fue necesario. La iglesia se estableció con los discípulos. Ahí fue la primera iglesia y era necesario que ellos tuviesen el poder precioso, el poder maravilloso del Espíritu Santo. En relación, mis preciosos, al cumplimiento profético, en Cristo se manifestó gran poder, soberanía al cumplir la profecía del Antiguo Testamento en relación con el bautismo en el Espíritu Santo. Esta profecía está íntimamente relacionada con una fiesta. Mucha atención, amados, a lo que les voy a leer acá porque es de muchísima importancia. Disculpen, hice una pausa. Vuelvo a leerles acá. En Cristo se manifestó el gran poder de soberanía al cumplir la profecía en el Antiguo Testamento, en la relación con el bautismo en el Espíritu Santo. Esta profecía estaba íntimamente relacionada con una fiesta judía que era conocida con diversos nombres: la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las semanas, o el Pentecostés, o la fiesta del Pentecostés. Se celebraba. Así vemos cómo Cristo tomó la decisión de que en el bautismo del Espíritu Santo se considera con esta antigua fiesta judía. Por tanto, el Pentecostés se aplica correctamente tanto a la tradicional fiesta judía como al verdadero significado del cristiano. Todos los acontecimientos, mis preciosos, importantes que dejó el Mesías están relacionados, mis preciosos, con las lunas de sangre que el Señor dijo que nos dejaría señales en los astros. Las lunas de sangre y los días que han surgido, esos eclipses, tienen que ver con las fechas. Ustedes van a mirar, profundizar, así sea la gente del mundo se ha dado cuenta, y los no cristianos y cristianos, de que tienen que ver los eclipses de las lunas de sangre, tienen que ver con las fiestas judías. ¿Y qué sucede en cada fiesta judía? Que surge un acontecimiento importante, mis preciosos. El día de las primicias, como dice acá, el día del Pentecostés, el día de los frutos, perdón, el día de los frutos
el día de Pentecostés. Se celebró este gran acontecimiento que fue el derramamiento del Espíritu Santo a su iglesia. Y lo que está próximo, porque está la fiesta de los tabernáculos, lo que está por suceder, que estamos todos esperando, la fiesta de las trompetas. Y el día que sea el día de las fiestas de las trompetas, tiene que ver con las lunas de sangre y tiene que ver, están relacionados con una fiesta judía. Esta fiesta judía es la fiesta de las trompetas. Y ese día que sucederá probablemente, no sabemos en qué año, en qué esto, el arrebatamiento de la iglesia, amados. Esto es lo que yo he podido entender a través de lo que el Señor me ha permitido escudriñar en su palabra. El arrebatamiento de la iglesia. Cada vez que hay una fiesta judía relacionado con el eclipse, las lunas de sangre, es porque viene un acontecimiento importante. Que en qué año sucederá, no lo sabemos. El Señor no lo dejó, pero las señales ya están. Es de muchísima importancia, mis preciosos, que ustedes entiendan esto. Esto no son mentiras, esto es una realidad. Va a suceder ese acontecimiento importante ahorita. ¿Qué es lo que está por suceder? ¿Qué es lo que toda su iglesia estamos esperando? Ese precioso momento en que Jesucristo venga por su iglesia. Él no baja acá en la tierra, sino Él baja hasta el segundo cielo. Ahí subiremos nosotros, allá a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos por aprender cada día más de su palabra, por escudriñar sus escrituras, siendo personas de oración, siendo personas de ayuno y aprendiendo a vivir esa vida en santidad, pidiéndole al Espíritu Santo que por favor renueve nuestra mente, que quite de nuestra mente todas estas cosas pecaminosas que a Él no le agradan. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la llenura del Espíritu Santo, podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos entender estas profecías y muchísimas cosas más profundas que están escritas en la palabra del Señor, que aún también nosotros todavía no las entendemos. Hay muchísimas cosas, muchísimos temas que el Señor nos ha dejado ahí. Lo que sí sabemos ya es que ya estamos en el final de los tiempos y que las señales ya están. Yo le doy la gloria al Altísimo porque Él me haya dado este privilegio de permitirme yo poder dar este mensaje. Sé que muchos amados hermanos también lo han hecho, pero que yo, siendo una simple mujer, pueda yo decirles a ustedes, prepárense, preparémonos para poder encontrarnos con el Señor, estar en paz, para poder renunciar a todo aquello que al Padre de los cielos no le agrada, que así mismo podamos disfrutar esa vida de paz, esa vida de gozo, esa vida de poder, esa vida de sabiduría, esa vida de templanza, esa vida de perseverancia en el poder maravilloso del Espíritu Santo. Esto lo podemos vivir nosotros, amados, a través de la oración. Entre más nosotros estemos con el Señor, entre más escudriñemos su palabra, más el Señor nos permitirá entender, para que sí mismo a los cuatro vientos le digamos a la gente lo que está por suceder, para aquellas personas que no entienden, mis preciosos, para que sea el Señor que con el poder maravilloso de su Espíritu Santo, abriendo la luz del entendimiento para todo aquel que lo quiera creer, para todo aquel que lo quiera recibir. Desde el mismo instante en que nosotros hacemos esta oración de fe, recibimos el bautizo en el Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso que hay ahora. Fue Dios tan maravilloso que nos ha dado este regalo precioso. A los primeros discípulos, ellos les tocó esperar en el aposento alto y sucedieron cosas especiales cuando llegó la primera vez el día de Pentecostés. Subieron truenos, muchísimas cosas sucedieron espectaculares. Cayeron lenguas de fuego sobre sus cabezas para que vieran todos que algo especial había sucedido y comenzaron a hablar muchos en diferentes lenguas dadas por el Espíritu Santo. Para nosotros, el Espíritu Santo llega simplemente con nosotros disponernos en hacer esa oración de fe, mis preciosos. Cuando hacemos esta oración de fe, recibimos el Espíritu Santo de Cristo. El Espíritu Santo habita en mí. Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿acaso vosotros no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos venga en gana. Nuestro cuerpo tiene que vivir una vida en santidad. Tenemos que cuidarlo con todo, haciendo ejercicio,
echándonos nuestras cremas, echando, sin tantas vanidas y tantas cosas, como siempre lo he dicho, pero primeramente viviendo esa vida de amor, esa vida sin contienda, esa vida sin celos, esa vida de envidia, esa vida de ira que no le agrada al Señor. El Espíritu Santo, Él nos ayudará, pero nosotros tenemos que pedir la llenura al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos oidores. Nosotros no podemos dejar que el enemigo haga con nosotros lo que él quiere. El enemigo nos mete en la cabeza, Satanás, de que eso no es cierto. Pero yo les confirmo a ustedes que sí es cierto, porque nosotros lo recibimos, porque el Espíritu Santo nos llena de su poder, porque el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da dominio propio para saber evadir todo pecado, toda cosa pecaminosa que a él no le agrada. Esto no viene de por sí, esto no es una palabrería, es una verdad, mis preciosos. Esto cada día se va desarrollando y se va despertando en la vida de nosotros. Cuando nosotros dejamos que el poder maravilloso del Espíritu Santo ejerza en nosotros. El Señor nos da libre albedrío. Él no obliga a nadie, Él no forza a nadie. Nosotros tomamos la decisión. Nosotros decimos, ponemos una parte y el Eterno hace todo. Él hace la otra parte. No como muchas personas dicen, es que yo soy así, pero Dios, ¿por qué no me cambia? No, Señor, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, esto no me agrada a mí, esto que yo lo estoy viviendo, que lo que a mí me parecía, amados, que estaba bien, resulta que no está bien delante de Dios. El Señor nos hace un llamado y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz. Este tema es muy importante para todos, amados. Después del día de Pentecostés hay un cambio sobrenatural en nuestras vidas. El ministerio actual del Espíritu Santo está subordinado al del Hijo. Más específicamente, el Espíritu Santo no podía venir hasta que el Hijo fuera glorificado. Que esto lo podemos ver, amados, en Juan 7:39. 16:7 y finalmente el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Fue como Pedro, nuevamente les digo, lo explicó y dijo, y como Juan Bautista lo profetizó sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría. Cristo muestra su poder soberano sobre la iglesia, no solo escogiendo a sus miembros, volví a leerles el mismo lugar, sino a sus líderes. En efecto, él mismo se declara constructor de la iglesia, siendo la iglesia redimida, santificada por su sangre preciosa. Él es llamado la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena. Efesios 1:22-23. Volví a leer este pasaje porque es importante, amados, que lo tengan en su corazón. Ahí se cumplió en relación al cumplimiento profético. Cristo se manifestó con gran poder y soberanía al cumplir la profecía en el Antiguo Testamento en la relación con el bautismo del Espíritu Santo. Esta profecía está íntimamente relacionada con una fiesta judía, la que les digo. El día de las primicias. La fiesta de las semanas, el día de Pentecostés, amados, pueden mirar, yo subí unos videos sobre el respecto sobre las lunas de sangre para que ustedes puedan confirmar, ahí están las fechas y las fechas con las fiestas judías de lo que se celebra. Lo que falta es esto. La fiesta de las trompetas, este día sucederá un acontecimiento grande. Solamente Cristo sabe qué día va a ser, que será el arrebatamiento de la iglesia, si no me equivoco, pero creo que lo más probable es que esto va a ser así, de acuerdo a la voluntad del Señor, a lo que yo he podido entender, es lo que está por suceder. Nuevamente les digo, cada que hay una fiesta judía que coincidieron con las fechas de las lunas de sangre, es porque viene un acontecimiento grande para la iglesia. Jesús dio el poder a sus discípulos en día de Pentecostés. El Padre le dio esta autoridad, toda potestad me es dada. El Señor les dijo, en los cielos y en la tierra. Por tanto, podemos decir también que por medio del bautismo del Espíritu Santo, Cristo demostró en ese día lo que quiso decir cuando prometió. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, amados. Hechos 1:8. La iglesia de hoy, al cambiar su debilidad por el poder de Dios, sometiéndose al plan de Cristo, que fue demostrado en el día de Pentecostés. No existe otro método en secreto de la llenura y el poder todavía, que no lo habrá. Todo radica en experimentar el potencial del día de Pentecostés, aplicado y actualizado hoy a nuestra vida, mis amados. No existe otro. ¿Quiénes pueden recibir este poder? De acuerdo con el relato de Lucas, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Esta era la reunión cumbre de todos los que habían tenido, obedientes al mandato de Jesús. Se había estado reuniendo para oración, para alabanza, para alabar al Señor. Asuntos varios que ellos hacían. Un grupo de 120 discípulos. La reunión estaba compuesta, amados, por María, la madre de Jesús, los 11 apóstoles y otros discípulos no identificados. Todos estaban entonces unánimes en ese lugar, esperando lo que el Señor les había dicho en ese día. Jesús los bautizó con Espíritu Santo. Él les dijo esperar en el aposento alto. Cada vez que el Señor nos mande a un mandato, nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que esperar. Pero el Espíritu Santo nos enseña a discernir. Si me estoy metiendo en un lugar donde no me debo meter, Él nos da esa inquietud y Él nos muestra que no debemos estar en este lugar. ¿Por qué escogió Jesús a ese grupo de los discípulos? ¿Qué diferencia en estos discípulos hay de los demás? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué los calificó para recibir el histórico bautismo del Pentecostés? Nos preguntamos nosotros. ¿Existía alguna característica en común la cual puede pensarse constituida a calificación para poder recibir el bautismo del Espíritu? Los discípulos reunidos conformaban la iglesia de Cristo, amados. Eso los calificó. Era la primera iglesia de Cristo. Eran iguales unos a otros, pero al mismo tiempo diferentes de los demás hombres. No solo estaban 11 apóstoles, sino también estaban otros 109, los cuales indican que no solo los apóstoles, sino que también otros discípulos de Jesús que estaban en el aposento alto fueron bautizados en el Espíritu. Notemos también que habían hombres y mujeres, es decir, toda la iglesia reunida cuando vino el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. El lazo que los unía era que no solo eran discípulos de Jesús, eran seguidores de Jesús, sino especialmente porque estaban reunidas en obediencia a la orden de Cristo. Lo obedecían, se embelezaban de escuchar la prédica del Señor, mantenían con él día y noche. Antes de la ascensión del Señor, había ordenado o llamado a este grupo a reunirse en Jerusalén hasta cuando se cumpliese la promesa. Ellos habían obedecido, se habían continuado. Ellos se reunían todos los días, pero sabían que estaban esperando algo que el Padre les había prometido. No podemos, sin embargo, relacionar la adoración a la oración o a cualquier otra actividad con el consecuente bautismo con el Espíritu. Lo que ellos hicieron expresaba algo normal en sus vidas, más que una búsqueda espiritual, pues que la orden de Cristo había sido que esperaran. Ellos no sabían, porque orar es una cosa y adorar es otra cosa. Adorar es cuando te adoro, Señor, y manifestarle tu amor al Señor. Y orar es cuando le estás hablando de tus necesidades al Señor. Son dos cosas completamente diferentes. Eso ellos ni siquiera sabían qué iba a suceder. El bautismo fue un regalo precioso de nuestro Padre, el soberano de Cristo, más que un premio al esfuerzo humano. El nivel espiritual de ellos, discípulos, no era a la medida para ser aceptados en dicha reunión. 11 de ellos eran apóstoles escogidos, pero la mayoría de creyentes eran simplemente hombres y mujeres comunes que habían confiado en Cristo
Algunos habrían tenido experiencias más profundas que los demás, pero ninguno había alcanzado la perfección. Ellos fueron escogidos los 12 apóstoles, y solo el Señor sabe por qué. Los discípulos eran los individuos apropiados por el simple hecho de su relación singular con Cristo, porque mantenían con Él todo el tiempo y por formar parte de su iglesia, no por algo especial que hicieran por alguna dedicación especial. Ellos eran su iglesia y por eso Él los bautizó. Fueron los que el Señor calificó. ¿Cómo fue dado ese poder? El relato de Hechos 2 usa dos comparaciones para ayudarnos a poder visualizar la venida del Espíritu Santo. Una de ellas, el derramamiento y la inmersión. El derramamiento, el Espíritu Santo, el elemento fue derramado sobre el objeto. La iglesia reunida de esa manera explica, pero el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28-29. La inmersión, el Espíritu Santo, elemento llenando la iglesia. El elemento llenando la casa, llenó la iglesia reunida. De ese modo se cumplió la promesa de Cristo. La iglesia fue sumergida en el Espíritu Santo. Hechos 5:51, amados. Miento. Hechos 5:1, mis preciosos, para que puedan confirmar esta palabra que les estoy dando. El bautismo con el Espíritu fue entonces el derramamiento que culminó en la sumergión de la iglesia. Aunque este bautismo tiene aspectos similares, el bautismo de agua, hay diferencias básicas que deben enfatizarse, que nosotros podemos enfatizar. En primer lugar, las gentes eran diferentes, humanos en el caso del bautismo en el agua y el Hijo de Dios en el caso del bautismo en el Espíritu. En segundo lugar, los elementos eran diferentes, agua en el caso del bautismo en el agua y el Espíritu Santo en el bautismo del Pentecostés. En el bautismo del agua, el hombre está contando con el agua, solo momentáneamente. En el bautismo con el Espíritu, el sujeto se mantiene en el elemento espiritual permanentemente. Desde Pentecostés en adelante, la iglesia permanece en el Espíritu, amados. El Espíritu Santo vive en cada uno, hijo de Dios. Todo cristiano verdadero, es decir, todo aquel que es nacido de nuevo, tiene la protección, la sustentación del Espíritu. Sin embargo, muchos cristianos no experimentan el poder del Espíritu Santo, pues este poder viene solo por la llenura. El actualizar el Pentecostés es ser llenos y ungidos poderosamente por el Espíritu Santo. Es el punto crítico en la vida de los cristianos. Ese es el punto crítico, tristemente, que los cristianos no pueden disfrutar del día de Pentecostés. No lo pueden disfrutar porque, precisamente, porque no quieren dejar su vieja manera de vivir, no pueden disfrutar esa llenura del Espíritu Santo. Fue diferente, muy diferente el bautizo cuando uno era bautizado en agua. Lo bautizaba en el agua y sabía que el bautizo en agua era para cumplir un requisito. Es como para cuando uno le va a comenzar a servir al Señor. Es necesario bautizarse en agua como lo hizo Jesucristo, porque Él iba a comenzar el Evangelio. Él iba a comenzar la tarea que Jehová Dios le había mandado. Así como lo hizo Jesucristo, así tenemos nosotros también que hacernos. Cuando nosotros le vamos a comenzar a servir al Señor, cuando vamos a trabajar para Cristo, hacemos el bautizo en agua y recibimos el bautizo en el Espíritu Santo para que podamos tener ese maravilloso encuentro con Cristo en nuestras vidas, para que se pueda desarrollar nuestra vida cristiana. Necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo, mis preciosos. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a poder disfrutar de esos regalos preciosos que Cristo nos dejó a través de Él? No los podremos disfrutar, mis preciosos. Tenemos que disfrutar de la llenura preciosa del Espíritu Santo. Así tú podrás aprender a ejercer en el ministerio que Cristo te ha dado a ti para que tú hagas. Así se podrá cumplir la obra maravillosa
para con cada uno de nosotros. El Señor tiene diseños completamente diferentes, mis preciosos. Ojalá, mis preciosos, este tema haya sido claro. El día de Pentecostés, ¿qué sucedió ese día? Para nosotros es tan sencillo, simplemente. Es simplemente hacer esa oración de fe y permitir que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y pedirle al Señor que nos dé sabiduría e entendimiento para que nuestro oído sea sensible, para aprender a escuchar su voz, para que podamos aprender a escuchar la voz del Espíritu cuando nos habla, cuando nos dice, esto no lo debes hacer, esto sí lo puedes hacer. Nosotros no debemos inventar cosas. Yo he visto personas que dicen que el Señor me habló, que el Señor no sé qué, que el Señor... Yo respeto mucho eso, pero yo la verdad yo le temo mucho a eso. Yo solo sé que el Espíritu Santo coloca el sentir en nuestro corazón. Solamente sé que el Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras. Nos da sabiduría, entendimiento para entender las profecías que Él nos ha dejado a nosotros. Él nos habla a través de los sueños, Él nos habla a través de los pastores, eso lo he explicado muchas veces. Y Él coloca en nosotros ese sentir, que cuando nosotros vamos a un lugar, que cuando nosotros estamos haciendo algo, y nosotros vemos, voy a ponerles un ejemplo, si nosotros vamos a una iglesia, mira, vea esta iglesia, estoy quizás de pronto sin tener una iglesia donde poderme congregar, aún ya habiéndome conocido de la palabra del Señor. Por ejemplo, me fui para otra ciudad y soy una mujer o un varón cristiano. Entonces yo llego allá y necesito una iglesia donde poderme congregar. Cuando yo llego allá, yo llego y yo digo, Espíritu Santo, muéstrame, Señor, si aquí sí debo estar. Pero nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, no sabemos verdaderamente cómo es que Dios quiere la iglesia. Y cuando nosotros llegamos a esa iglesia, nosotros comenzamos a ver, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Aquí no hay amor de Dios. Eso se ve espiritualmente. El Señor, a través de su precioso Espíritu Santo, nos permite poder discernir. Eso se entiende, mis preciosos. Eso se siente en el corazón. Nosotros nos sentimos incómodos. Esto no es de Dios. Comienzan a hacer cosas. Comienzan a hacer papelotes grandes y espectáculos forman en las iglesias, que me parece esto horrible y una falta de respeto ante las cosas del Señor. Con las cosas del Espíritu no se pueden jugar. Con las cosas del Espíritu hay que tener respeto, hay que tener soberanía, hay que tener honra. El Espíritu Santo nos da paz, amor, gozo, perseverancia, dominio propio, sabiduría, dominio propio para saber vencer las cosas que no nos convienen. Nos da de sus dones como a Él le place. El don de discernir lo que me conviene y no me conviene, que es de muchísima importancia que se lo pidamos al Señor. Si yo aprendo a renunciar a todas estas cosas que no le agradan a Cristo, se comenzará a desarrollar esos dones que el Espíritu Santo me ha dado. Yo los comenzaré a ver. Comenzaría a decirle en oración, Espíritu Santo, revélame. ¿Qué me has dado? ¿Cuáles son los dones que tú has dado para mí? ¿Cuál es el propósito que Cristo tiene para con mi vida? Y Él te los irá dando. Bueno, mis preciosos, este era el tema para hoy. Vamos a hacer esa oración de fe para el que quiera recibir a Cristo en su corazón y pueda recibir ese bautizo maravilloso que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo ya va terminando. Primeramente, Señor Dios, te doy gracias por este tiempo especial, Dios, que me has permitido, Señor, poder hablar del día de Pentecostés. Fue el día maravilloso, Señor, cuando tú estableciste tu primera iglesia y a raíz de esto la iglesia se siguió extendiendo a través de los años. Gracias te doy, Padre Santo, gracias Espíritu Santo de Cristo por permitirme hablar esta palabra que es dada de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Amado Padre Celestial, mis preciosos, les digo, aquel que quiera recibir a Cristo para que repita conmigo. Amado Padre Celestial, te abro las puertas de mi corazón. Mi alma y mi corazón te alaban, Señor. Gracias, Señor Dios, por perdonar mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador. Me apropio de tu perdón, amado Jesús, para que tú de hoy en día, de hoy en adelante,
tomes el control de mi vida. Te cedo el trono de mi vida para que tú seas el que la dirija. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Haz de mí un hombre, una mujer completamente diferente. Quita de mí, Señor, todo aquello que a ti no te agrada, Señor, para que pueda vivir en rectitud, para que pueda vivir en humildad, para que ese Cristo maravilloso se manifieste en mí y yo pueda hacer luz de bendición en todo lugar. Gracias, precioso Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis preciosos, ojalá, nuevamente lo digo, parece una simple oración, pero en este momento que nosotros hacemos esta oración, suceden cosas maravillosas en nuestras vidas, amados. Sucede, tú comenzarás a sentir algo especial, porque no que te quedes ahí, tú orarás, le hablarás diariamente al Señor, hablarás de tus necesidades. Orar es hablar con Dios, amado. Es hablar con Dios, es contarle tus dificultades. Aprenderás a leer la palabra. Si no sabes, a leer la Biblia, eh, busca una iglesia de sana doctrina que crean en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un ministro del Evangelio para que te enseñe a manejar las escrituras y te enseña a leer qué es una página, qué es un versículo. Que así tu vida cristiana podrá irse desarrollando poco a poco en tu vida y pueda ser de luz de bendición para las almas que tienen sed de Dios. Muchas gracias, Padre Santo Dios, por este tiempo especial. Te doy, Dios, por que tú me has dado, porque tu precioso Espíritu Santo siempre habita en nosotros, porque cada vez, Señor, se pueda manifestar esta palabra para que las almas puedan ser restauradas. Bueno, mis preciosos, les deseo que la paz y el amor de Cristo sea reinando en sus corazones y nuevamente nos veremos acá con un nuevo mensaje que sea dado por el poder precioso del Espíritu Santo para que las almas puedan ser restauradas y las ovejas puedan ser luz de bendición en todo lugar. Damos cierre a nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora, como siempre, Miriam Camilo Rodríguez. Cristo es nuestro refugio, un shalom con muchísimo amor para todos ustedes y próximamente estaré con ustedes. Los amo mucho en el amor de Cristo Jesús. Ojalá vean esta palabra para que tu vida pueda ser restaurada, para que tu vida pueda ser luz de bendición. Bendiciones para todos, mis amados.